Hoy es martes 3 de octubre y estas son las noticias del 24/7. La votación para destituir al líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, iniciada por un miembro de su propio partido, avanza luego de que los demócratas apoyaran unánimemente la moción junto con otros 11 republicanos. Donald Trump rindió testimonio sobre los estados financieros en el segundo día del juicio en su contra por un presunto fraude empresarial. El sospechoso por el secuestro de la niña de 9 años en Nueva York está tras las rejas, mientras que la pequeña ya está sana y salva. El grupo musical Fuerza Régida se ve forzado a cancelar un concierto en Tijuana luego de recibir fuertes amenazas de muerte. Así comenzamos Noticias Univisión 24/7, donde estamos siempre a tu lado. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Eduardo Padilla. Y Carolina Peguero, aquí con las noticias que más te importan. Gracias, qué bueno que estás de vuelta. Ya te extrañábamos ayer. Igualmente con nuestra gente. Bueno, hoy es una tarde histórica en el Congreso del país. Y es que la primera votación en el Congreso de Estados Unidos que busca destituir al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, avanza a esta misma hora. Así es, Caro. Hace unos momentos los representantes de la Cámara Baja aprobaron una moción para autorizar un voto para destituir a McCarthy, iniciado por un congresista republicano. El voto finalizó con un balance de 218 a favor de seguir con la destitución, incluyendo 11 republicanos y todos los demócratas, y con 208 republicanos en contra de la medida. Este resultado deja a McCarthy contra la pared y sería la primera vez desde 1910 que hay una votación para destituir al presidente de la Cámara. Y es que la Cámara abre ahora un debate antes de la próxima ronda de votaciones. El resultado final se sabrá en el transcurso de esta tarde, pero escuchemos lo que dijo el representante republicano que encabeza esta moción, Matt Gaetz, quien impulsó precisamente esta medida para destituir a McCarthy. Escuchemos. Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word. The one thing that the White House, House Democrats, and many of us on the conservative side of the Republican caucus would argue is that the thing we have in common, Kevin McCarthy said something to all of us at one point or another that he didn't really mean and never intended to live up to. Bueno, y más adelante estaremos hablando mucho más de esto, pero también hay que hablar del juicio civil por presunto fraude contra el expresidente Donald Trump, sus hijos mayores y sus empresas, porque ya está en su segundo día. Así es, y desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos cuenta lo que ha estado pasando en estos momentos. Adelanta, Blanca, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente es el segundo día del juicio civil en contra del presidente Trump y de sus hijos y, por supuesto, por el mismo caso de fraude. Hay que recordar que la semana pasada el mismo juez ya había determinado de una manera provisional que son culpables de haber cometido fraude. ¿Qué significa eso? Básicamente que ellos inflaron el valor de sus propiedades. A veces incluso lo inflaron 10 veces más este valor de sus propiedades. ¿Qué es lo que significa esta determinación provisional? Básicamente lo que este juicio civil quiere determinar es cómo se va a reembolsar ese dinero y si es que se le va a aplicar la multa de $250 millones al expresidente Donald Trump. Y también, por supuesto, la fiscal está pidiendo que no pueda trabajar, que no pueda funcionar estas compañías en los próximos 5 años. Ayer fue sumamente importante porque no solamente él vino aquí y dio algunos testimonios, dijo por supuesto que esto se trata de algo político, que ellos quieren, porque ambos son demócratas, tanto la fiscal como el abogado insiste y el juez insiste, el presidente Trump, que es político, que no quieren, que él está con una superventaja dentro de los otros candidatos y que por eso es que quieren de alguna manera frenar su carrera política para las elecciones del próximo año. Ahora bien, ayer el principal testimonio es lograr determinar si es que ellos efectivamente mintieron y cómo lo hicieron. Para eso,
están los abogados de ambas partes y por supuesto el contador de parte del expresidente Trump diciendo que no hubo ningún fraude y tanto así que los bancos, según Trump, son los que supuestamente les habían mentido, ninguno de ellos se ha quejado. Por supuesto que la Fiscalía dice que no se trata de eso, que aquí está comprobado que efectivamente sí lo hicieron y que cuentan con testimonios como el de Michael Cohen, que como recordamos fue su ex abogado y además una persona que ahora es su enemiga del presidente Trump y que es fundamental en este testimonio. Se espera que este juicio recién termine la última semana de diciembre. Es todo lo que tenemos desde Nueva York. Regresamos con ustedes a los estudios. Bueno, estaremos al tanto de este caso. Muchísimas gracias, Blanca, por toda la información. Y vamos a regresar a lo que sería esta noticia del día, donde se está llevando a cabo en el Congreso la votación, en la Cámara de Representantes, la votación de expulsar al... Destituirlo. Exactamente. Destituir al presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Él se puede quedar como miembro del Congreso, pero simplemente no se quedaría como presidente de la Cámara Baja. Tal vez el conteo hasta el momento, nos está avisando la producción, son 20 que han votado que no, 21 ahora que han votado que no y 19 que han votado que sí. Y obviamente esta información va cambiando. Estamos en este preciso momento en la votación para esta destitución de Kevin McCarthy. Y aquí estamos viendo, van tomando... Es el famoso roll call, ¿verdad? Así es, que dicen yay o nay y Exacto. explican, también tienen unos momentos para poder hablar de sus motivos, sus razones en por qué están decidiendo tomar el sí o el no. Exactamente. Y bueno, lo que se espera es, a ver, lo importante aquí es que son solamente 5, no puede perder más de 5. Son 5, no puede perder más de 4. Si 5 votan en contra de Kevin McCarthy, él no tiene los suficientes votos republicanos porque ya los demócratas dijeron que no lo iban a respaldar. Bueno, y muchos están preguntándose quién tomaría esa posición y quién sería el ideal para poder continuar la responsabilidad del líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y que muchos están diciendo se llevaría a cabo el proceso inmediatamente de esta moción o esta votaciones que estamos viendo y que se ha demorado mucho más de lo que estábamos anticipando, ya que primeramente se dio la primera moción de llevar a cabo esto o no, y ahora precisamente sigue en curso esta votación exacta si va a permanecer como el líder de la Cámara de Representantes. Y por supuesto vamos a seguir durante esta hora cubriendo esta votación. Pero seguimos con más, y es que en el caso que enfrenta Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, ayer se presentó también ante un tribunal federal en Delaware y se declaró no culpable de 3 cargos de armas de fuego durante su comparecencia. Vamos con Lorraine Cáceres, que está en nuestra sala de redacción y nos tiene todos los detalles de este caso. Adelante, Lorraine, te escuchamos. Buenas tardes. El juez en el caso dijo que a cualquier otro acusado se le exigiría asistir en persona a su comparecencia inicial y el hijo del presidente no debe recibir trato especial. Por eso negó esa petición. La audiencia de hoy fue corta, duró menos de 20 minutos y en ella se le presentaron los cargos formalmente a Hunter Biden. El hijo del presidente de 53 años llegó a la Corte Federal en Wilmington, Delaware, acompañado por supuesto del servicio secreto y de sus abogados, quienes en su nombre sometieron una declaración de no culpable. Hunter se mantuvo mayormente callado durante la audiencia. Durante su presentación, el juez también estableció las condiciones para su libertad condicional mientras espera la fecha de su juicio. El juez le prohibió al acusado el consumo de alcohol y drogas y tampoco puede tener en su poder un arma de fuego. Recordemos que a Hunter se le acusa de poseer un arma de fuego siendo adicto a sustancias ilícitas, también de hacer una declaración falsa durante la compra de un arma y de mentir a la armería donde compró la pistola. Los cargos surgen precisamente porque mintió en un formulario federal y aunque la audiencia de hoy transcurrió sin mayor incidentes, sí marca un momento histórico, ya que es la primera vez que el hijo de un presidente enfrenta cargos criminales. También sucede en la antesala de un posible juicio político en contra de Joe Biden, y es que justo hace unos días, el jueves de la semana pasada, los republicanos de la Cámara Baja le enviaron una citación
atención a Hunter Biden y a su tío, hermano del presidente James Biden, pidiéndoles documentos relacionados a sus cuentas bancarias personales y de sus negocios. Los bancos tienen hasta el 12 de octubre para entregar esos registros, y de ser encontrado culpable, Hunter Biden enfrenta hasta 25 años en prisión. Su abogado Abe Lowell ha dicho que someterá una moción para desestimar los cargos, argumentando que son inconstitucionales. Tienes hasta el 3 de noviembre para hacer esa moción, así que estaremos pendientes del caso. Con esa información regreso al estudio. Muchas gracias, Lorraine, por el reporte. Y bueno, la Suprema Corte no escuchará argumentos sobre el caso que alega que el expresidente Trump no es elegible para postularse nuevamente. Bueno, y el caso fue presentado por el candidato presidencial republicano John Anthony Castro y alega que la 14ª enmienda descalifica a Trump para servir en el cargo debido al ataque del 6 de enero. La demanda contra Donald Trump ha creado una interesante discusión sobre si es o no aplicable la 14ª enmienda sobre el expresidente, esto por su supuesto papel en el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021. Pero mejor vamos a conocer qué dice el demandante. Le damos la bienvenida en vivo a John Anthony Castro aquí en el 24/7. Gracias por estar aquí. Gracias. John, primero, para entender el caso necesitamos saber de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que habla de muchas cosas, desde la ciudadanía, igualdad y otras cosas, pero lo relevante aquí es la parte que descalifica a personas para servir en el gobierno. Muy brevemente, danos el contexto de esa parte de la enmienda. Sí. Mi petición a la Corte Suprema fue sobre si yo era realmente un candidato. Ahora que presenté mi solicitud para estar en la boleta electoral en Nevada, y también estaré en las boletas electorales en New Hampshire, Arizona, Connecticut y New Hampshire, Massachusetts, West Virginia y todos los otros estados con elecciones primarias. Ajá. La cuestión no es relevante. En otras palabras, ya he demostrado que soy un candidato presidencial oficial, por lo que no era necesario que la Corte Suprema se involucrara. Ahora tengo un caso oficial en New Hampshire para descalificar a Trump. Sí. Y cuando ese caso llega a la Corte Suprema, tendrán que aceptarlo porque Trump les rogará que lo hagan. Y mi caso va a chingar a Trump. Bueno, ahora lo interesante es que existen casos de gente que no pudo servir en el gobierno por esta enmienda, desde los rebeldes de los Estados Confederados después de la Guerra Civil hasta la fecha. Específicamente está el caso de Couy Griffin, comisionado en Nuevo México, que participó activamente en el ataque al Capitolio y en consecuencia perdió su trabajo por orden de un juez. Mi pregunta para ti es, ¿por qué Griffin no puede trabajar en el gobierno y la Corte Suprema dice que Donald Trump sí puede? John Anthony, ¿nos escuchas? Creo que perdimos la conexión en vivo con John Anthony Castro. Esto es lo que sucede con la televisión en vivo. Pero bueno, muy interesante este tema. Pero vamos ahora a de regreso, volvemos a la votación que sigue, en este caso, de la destitución del presidente de la Cámara Baja. Ahí la podemos ver en vivo. Lo que es muy interesante de esto es que esta es la primera vez que sucede es una votación igual desde 1910. Así es. Lo sucedió cuando estaba en ese entonces el líder de la Cámara Baja se llamaba Joseph G. Cannon, era un representante de Illinois y en ese momento, también republicano, y en ese momento lo acusaban de que era un tirano. A McCarthy, los que los están acusando dicen que es muy débil. En el otro caso era un tirano. Caro, tú tienes los últimos números. Son 63 a favor y 55 en contra, 60 en favor y 55 en contra. Y por supuesto estos números siguen cambiando en el momento que estamos escuchando, que están recibiendo los votos oficiales de cada uno de los representantes demócratas y republicanos que se encuentran ahí en este momento, decidiendo el futuro del líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Así es, y más tarde vamos a tener a un analista para hablar precisamente de lo que sigue, o sea, lo que se espera después de esta votación. Vamos a analizar el tema específicamente de cómo va a quedar la composición del liderazgo republicano, del líder de la Cámara Baja en el Congreso, porque eso
pues nada está escrito aún, ¿no? Y cómo afectaría el gobierno también. Bueno, vamos a analizar esto y mucho más. Luego de esta pausa, siga con nosotros aquí en Noticias Univisión 24/7, solo por ViX. Descarguen la aplicación y aquí nosotros los esperamos. Tenemos mucho más, quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y hemos estado siguiendo este día histórico donde se está llevando a cabo esta votación para destituir al líder de la Cámara de Representantes, al republicano Kevin McCarthy. Así es, y precisamente para hablar de este tema tenemos a un invitado muy especial. Él es un analista político quien está aquí en vivo con nosotros. Su nombre es Luis Alvarado y con eso le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Luis, si McCarthy pierde el voto, que pues, estamos viendo en este instante se está sucediendo, mi pregunta para ti es, ¿se postulará de nuevo o de quién se habla entre los republicanos para que lo reemplace? Hay un caminito que existe donde él puede tratar de postularse de nuevo. Obviamente es complicado y no creo que nadie va a poder entenderlo, ni siquiera estoy seguro que si yo lo entiendo correctamente en este punto, pero sí sé que existe. Bueno, y si la moción de destituir prospera, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente de la Cámara de Representantes sea destituido. Pero, ¿qué repercusiones podría tener esta movida en la democracia del país y qué tan rápido podemos ver a un reemplazo? Bueno, estamos en los tiempos donde estamos experimentando muchos primera vez que un expresidente es juzgado, primera vez de que estamos destituyendo al presidente de la Cámara Baja, es porque hay mucha polarización en Estados Unidos de los dos partidos especialmente. Y lo que estamos viendo es de que esto es un castigo porque Kevin McCarthy ayudó a asegurar de que se postulara el voto para cerrar el gobierno que tuvimos este fin de semana. Y los extremistas de la derecha están descontentos con él por eso. Hay muchos demócratas que están descontentos por él en totalidad y quieren ver una oportunidad nueva. Y estamos viendo de que nadie está contento. Hay ciertas personas que quieren mantener la cordura, el orden, de que exista un puente donde pueden comunicarse los dos partidos para poder proponer leyes de que se necesitan para impulsar este país. Así de que hay un caos, lo estamos viendo en vivo y lastimosamente aún no se puede entender qué va a pasar si llegamos a este voto porque
la maquinaria para buscar una sustitución es muy complicada. Ahora, McCarthy dijo en entrevista con CNBC que no iba a hacer un trato con los demócratas para que lo salvaran. Obviamente ellos jamás lo iban a rescatar sin nada a cambio. Dado que la mayoría dentro de su partido sí quiere que él continúe, ¿por qué McCarthy no hizo un trato con los demócratas y dejó de ser rehén de unos pocos republicanos y extremistas, como lo estamos viendo ahora en esta votación? Porque, como dije, lo están siendo castigado por supuestamente alinearse con los demócratas. Él no puede dar la impresión al público de que él tiene nada que ver con los demócratas. Y la realidad es que no tiene nada que ver con los demócratas. Los demócratas tienen la opción de decidir, como quien dice, o nos quedamos con el malo o nos vamos con el peor, o con la incógnita de quién podría ser el siguiente líder. Diablo por conocido, diablo por conocer. Así es. Entonces, ese es el cálculo que tienen que hacer los demócratas. Está también de ver qué tipo de liderazgo tiene el líder Jeffries de los demócratas, de poder mantener orden y tener una estrategia para poder mantener o quitar a McCarthy, porque hay ciertos personajes como Cortés, muchos demócratas que no importa lo que digan sus líderes, ellos van a votar en contra de McCarthy, punto. Claro. Aunque el caos sea mayor, creen de que tal vez si se rompe el jarro, entonces tal vez hay una manera de construir otro tipo de liderazgo. Y no sé si esa es una buena estrategia para los demócratas. Bueno, y mientras tanto estamos viendo estas imágenes en vivo de la votación. Ya cerca de 200 representantes han sometido sus votos y otros 200 más quedan para poder llegar a esa decisión final. Pero ¿cuánto en realidad se necesita para que McCarthy, queda fuera de su posición como líder de la Cámara de Representantes? La base mayoría, creo que siempre se mata el 50%. Ahora, y se queda. En enero de este año, McCarthy ganó la votación dentro de su partido para ser el líder de la Cámara Baja después de 15 votaciones durante 4 días. ¿Cómo prevés que sea la elección para su sucesor? Igual, porque van a tener que dar un tipo de juramento de lealtad de que no van a querer a negociar con los demócratas. Lo que quieren los extremistas es que hagan más combate, no menos combate, más combate, de que no lleguen a un acuerdo, que no haya algún tipo de armonía. Ellos quieren derribar la plataforma demócrata con la plataforma conservadora. Entonces, para hacer eso, ven que el líder McCarthy es un impedimento porque él quiere tratar de, cuando no hay consenso, buscar un tipo de negociación. Los republicanos extremistas no quieren eso. Ellos quieren básicamente empujar a costillas de, cueste lo que cueste, un tipo de liderazgo, un tipo de ideología, algún tipo de leyes de que sean más conservadores que progresistas. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, Luis Alvarado, por haber estado aquí en vivo con nosotros mientras sucede esta votación histórica. Estamos viendo, estoy contigo, porque la realidad es de que es inesperado. Nosotros como analistas no pensamos que hubiéramos llegado aquí. Hoy es un gran vacío de incógnitas y vamos a seguir viendo dónde cae, a final de cuentas, el voto. Un día histórico que estamos presentando tú y yo y todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí. A tus órdenes, siempre. Los venezolanos que entraron a Estados Unidos antes del 31 de julio de este año ya pueden solicitar el estatus de protección temporal o el TPS, una medida concedida recientemente por el gobierno del presidente Joe Biden. Vamos con Claudia Ramos para conocer qué deben hacer los venezolanos para esa medida. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muy buenas tardes. Y este nuevo programa del TPS fue creado en parte para hacerle frente a esta situación migratoria actualmente que se vive en la frontera. Y estamos hablando de que este nuevo programa beneficia a estos inmigrantes venezolanos que jamás se han inscrito en el programa y que llegaron al país antes del 30 de julio del 2023. Estamos hablando de que es una prórroga por 18 meses que se aplica también al programa original que se estableció en marzo del 2021. Quienes
no son elegibles son aquellos venezolanos que llegaron después de la fecha ya mencionada, el 31 de julio de este presente año. Y en algunos de los requisitos que se solicitan para poder, pues ahora sí que ser elegibles para este nuevo programa del TPS está de que las personas puedan comprobar que han estado viviendo en Estados Unidos de manera continua después de llegar antes del 31 de julio. También que no tengan un récord criminal y que por supuesto llenen el formulario I-821 por parte de UCIS. El periodo de inscripción para este nuevo TPS comienza el día de hoy, 3 de octubre, y durará hasta por lo menos el 2 de abril del 2025. Pero por supuesto habrá quienes quieran tomar ventaja de esta situación con ciertas estafas, y ante esto es lo que nos comentan algunos abogados expertos legales en el tema para que usted evite este tipo de situaciones. Escuchemos. La protección temporal sí lo protege de deportación, de una remoción o deportación mientras está protegido, pero no es un camino a la residencia. Ningún TPS de ningún país es un camino a la residencia. Y es importante también que no se deje engañar, que no le digan que aunque haya entrado después, usted puede pretender que entró antes. Y es importante también mencionar que el periodo de inscripción para quienes ya tienen el TPS original que se estableció en marzo del 2021, ese periodo comienza el 10 de enero del 2024 y dura hasta el 10 de marzo del 2024. Pero también en ese sentido, ese TPS original tiene una prórroga de 18 meses, así que terminará hasta el 25 o más bien en septiembre del 2025. Así que con estos nuevos, de alguna manera, programas, estamos hablando de que podrían beneficiarse nuevamente 500,000 de venezolanos. Con esa información regreso contigo allá al estudio. Muchísimas gracias, Claudia. Nosotros estaremos muy pendientes y hacemos una pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Noticias Univisión 24/7 y con nuestra cobertura especial sobre esta votación del líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Quédense que tenemos mucho más. Estas son las 7 noticias del 24/7. Kevin McCarthy lucha por retener su puesto como presidente de la Cámara Baja, mientras que hay interrogantes sobre lo que pasa en el futuro de la Cámara mientras se vive la votación histórica para destituirlo. Por otra parte, es el segundo día del juicio civil por supuesto fraude contra el expresidente Donald Trump y se asevera públicamente que testificará en el proceso a su debido tiempo. El acusado de secuestrar a Charlotte Sena, de 9 años, en el estado de Nueva York, escribió una nota de rescate con la intención de obtener dinero, dice el memorando de lectura de los cargos.
El grupo musical Fuerza Régida cancela su concierto en Tijuana y se sospecha que fue por una narcomanta. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el número de empleos disponibles en los Estados Unidos creció inesperadamente durante el mes de agosto. Serán juzgados por homicidio involuntario los padres de Ethan Crumbley, el responsable del fatal tiroteo de la escuela Oxford High School en el estado de Michigan. Mariah Carey anuncia la edición 2023 de su tradicional tour de Navidad, con 13 fechas que comienzan en California el 15 de noviembre. Seguimos con más noticias. La agrupación Fuerza Régida tuvo que cancelar uno de sus conciertos en Tijuana, México. Esto luego de recibir una narcomanta amenazante de parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Hacemos contacto con Eduardo Meléndez, quien nos amplía más la información. Adelante, Eduardo, te escuchamos. Gracias a todos, muy buenas tardes. En efecto, muy lamentable lo que ha ocurrido en torno ahora a Fuerza Régida, quien aparentemente ha tenido que cancelar la presentación que tenía prevista para el próximo viernes en Tijuana a consecuencia de una nueva narcomanta que fue colocada donde amenazaban de muerte a los integrantes de esta muy exitosa y popular agrupación. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, se dio a conocer esta narcomanta, se viralizó, se tuvo conocimiento por parte de la agrupación y ellos decidieron en consecuencia colocar este comunicado que estamos viendo ahora en sus redes sociales, donde informan solamente que por causas ajenas a la agrupación debía de cancelarse esta presentación, algo muy lamentable y que pues está criticando muchísimas personas porque es prácticamente lo mismo que ocurrió con Peso Pluma. Recordemos que él también se presentaría, sin embargo, al darse a conocer una serie de amenazas a través de distintas cartulinas y de distintas mantas, pues el cantante decidió cancelar la presentación. Esto es lo que decidió Fuerza Régida en este sentido. Dicen que principalmente pues deben estar seguros la gente, evitar ponerlos en riesgo, así como a ellos. Así que ellos decidieron cancelar esta participación. No han manifestado algún otro comentario a través de las redes sociales. Cuando lo hagan, se los estaremos dando a conocer. Es lo que les tengo desde la Ciudad de México. Gracias, Tocayo, por tu reporte. Y terminaron las labores de rescate en los escombros del techo de la iglesia que se derrumbó en el estado de Tamaulipas, en México. Y las autoridades comenzaron a identificar los cuerpos de los 11 fallecidos. Karina Garza Ochoa está en Tampico y nos trae la información hasta el momento. Adelante, Karina, cuéntanos. Así es, han comenzado ya a dar el último adiós a las 11 víctimas mortales del desplome del techo de la parroquia de la Santa Cruz aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, que se registró la tarde del domingo pasado en plena misa de bautizo comunitario. Hoy en una misa multitudinaria de cuerpo presente con una de las 11 víctimas, toda la comunidad se reunió justo aquí a mi espalda en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para orar por su descanso y despedir los restos de una de ellas, identificada como Marta Maldonado. Esto fue lo que nos compartieron sus familiares. Muy triste, pero también nos sentimos fortalecidos por todas las demostraciones de cariño y afecto de nuestros vecinos, de toda la gente que conoció a mi hermana. Era mi tía, pero como mi mamá, mi segunda mamá, así que nosotros estuvimos en todo el proceso. ¿Alguno de ustedes la acompañó en la misa? No, ahora sí que ella fue sola, no supe cómo, pues sí, eso pasó todo. Yo la vi como media hora antes de que se fuera a la misa y conviví con ella como siempre. Mientras tanto, las averiguaciones continúan, los peritajes tardarán por lo menos un mes y de las más de 60 personas que fueron reportadas como lesionadas, 13 permanecen en los hospitales de la localidad. Seguiremos atentos al avance de las investigaciones por este caso. Muchísimas gracias, Karina, por toda la información. Y ayer, 2 de octubre, se conmemoró el aniversario número 55 de la masacre estudiantil en Tlatelolco y la Ciudad de México, que fue el escenario de manifestaciones y protestas de indignados que piden justicia ante los hechos del 1968, cuando a solos días de la apertura de los Juegos Olímpicos de ese año, las fuerzas de seguridad gubernamentales irrumpieron en una manifestación estudiantil y mataron a cientos de personas.
Muy terrible lo que sucedió en Tlatelolco. Y ahora en Tailandia, un adolescente de 14 años está bajo custodia de las autoridades sospechoso de ser responsable de un tiroteo mortal en el popular centro comercial Siam Paragon de Bangkok. El tiroteo le costó la vida a 2 personas y varias más resultaron heridas. El adolescente estaba en posesión de un arma y, según los informes, tiene problemas de salud mental. Y ya quedó tras las rejas el principal sospechoso de haber secuestrado a Charlotte Sena, la niña de 9 años, en un parque estatal de Nueva York mientras estaba acampando con su familia. Afortunadamente, la niña ya fue encontrada sana y salva. Bueno, y hay que recordar que la pequeña desapareció el pasado sábado mientras montaba su bicicleta, pero una nota dejada por el sospechoso permitió el desenlace feliz para los familiares de la niña. Vamos a pasar con Peggy Carranza, quien ha estado siguiendo este caso y nos tiene todos los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, luego de que cientos de agentes estatales y federales buscaran a Charlotte Sena, esta niña de 9 años fue rescatada y ahora se conocen más detalles del sospechoso que fue arrestado, que enfrenta cargos de hecho de secuestro en torno a este caso. Su nombre es Craig Nelson Ross Jr., de 47 años de edad, y ya se reveló su ficha policial. Por otra parte, la familia de la niña también ha reaccionado. Su tía dijo en un comunicado que estaban encantados de que esté en casa y entienden que el resultado no es el que obtiene cada familia. Hay que recordar que todo esto comenzó, según la gobernadora Kathy Hochul, cuando un auto llega a la casa de la familia de la niña cuando estaba siendo buscada y deja una nota de rescate en un buzón. Luego las autoridades examinan esa nota y encuentran huellas dactilares de un caso de 1999 sobre manejo bajo estado de intoxicación. Ahí es como dan con el sospechoso. Luego llegan hasta la casa de la madre de este hombre y allí es cuando se da este rescate que dicen fue incluso con equipos de la SWAT y helicópteros. De hecho, a la niña, según Hochul, la encuentran en un gabinete, en un armario. Ella estaba incluso cubierta. Por otra parte, hay que recordar que, según Hochul, la niña tuvo que ser llevada obviamente al hospital para un chequeo de rutina, pero según ella no tenía ningún daño físico visible. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Peggy, por toda la información. Y continúa la votación en el Congreso americano para destituir al líder de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Al regreso les tenemos el último conteo y análisis de este momento histórico. Quédese con nosotros.
Estas son las noticias de negocios en un minuto. Los drive-thrus de comida rápida son cada vez más rápidos. Así lo asegura un nuevo estudio de los 10 mejores restaurantes de comida rápida que informa de importantes reducciones del tiempo de drive-thrus de Wendy's, Chick-fil-A y Carl's Jr., esto en comparación con el año pasado. Mientras que Starbucks anunció que está desarrollando un nuevo café que va a resistir el cambio climático. Bueno, y es que según el Banco Interamericano de Desarrollo, el aumento de las temperaturas reducirá hasta un 50% la superficie cultivable. La cadena dice tener 6 nuevas variedades que pueden soportar temperaturas más altas y enfermedades luego de 10 años de investigación. Y Chipotle se asoció con una plataforma de servicios alimentarios para crear un prototipo de robot que prepara ensaladas. Si un pedido digital incluye una ensalada o un bowl, pasa al sistema automatizado. A continuación, un contenedor se desplaza por una cinta transportadora y unos dispensadores añaden los ingredientes solicitados. Y hasta aquí las noticias de negocio en un minuto. Bueno, Eddie, seguimos revisando lo que está ocurriendo en este momento y es que el Congreso sobre la posible destitución de Kevin McCarthy como líder de la Cámara de Representantes, que estamos viendo estas imágenes en vivo, y la votación. Así es, y mientras esta votación avanza, hay varias preguntas sobre lo que podría pasar para escoger al reemplazo de McCarthy. Vamos a analizar la situación en vivo con Wadi Gaitán, analista político, quien nos acompaña en este momento. Bienvenido, Wadi. Gracias, feliz tarde. Gracias por estar aquí. Wadi, estamos viendo la votación en vivo. Ya vimos que han sido 7 republicanos los que ya votaron a favor de destituir a Kevin McCarthy. Entonces, precisamente, aunque todos los otros republicanos voten en contra y todos los demócratas voten a favor, pues como dirían en mi pueblo, este arroz ya se coció. ¿Qué opinas tú? Sí, exactamente. Esto, es algo tan histórico, algo que yo creo que muchos hace una semana no hubiéramos pensado que estuviéramos teniendo esta conversación. Pero la clave es ese número que mencionaron actualmente, el número 7. Actualmente hay aproximadamente, si no me equivoco, 212 demócratas en la Cámara Baja y para que pase esta moción se necesitan 219 o posiblemente llegar al 218. Lo cual significa que aunque la mayoría actualmente en la Cámara Baja son los republicanos, solo se necesitan aproximadamente esos 6 a 7 republicanos que ya han votado, lo cual significa que todo el poder ahorita actualmente está en las manos de los demócratas, los cuales han indicado que van a votar para que haya un nuevo presidente de la Cámara. Y creo que parte de la estrategia de ellos es que se mide esa división entre ellos. Y precisamente hablando de esa división, por otra parte se rumora de una posible lista de sucesión del líder de la Cámara de Representantes que no se ha hecho pública, pero ¿quién podría reemplazarlo? Sí, esa lista es hecha por el presidente actual, Kevin McCarthy. Nadie sabe esos nombres aparte de él y posiblemente el liderazgo de él, pero los 2 nombres que se me ocurre es el representante Tom Graves del estado de Georgia, que es un aliado muy cercano, amigo muy cercano y también parte del liderazgo republicano, alguien que ha estado en el Congreso por varios años y es reconocido como un aliado de McCarthy. La otra persona es McHenry. McHenry por varios años ha sido el segundo en comando como ayuda al líder Scalise. Scalise sabemos que es el segundo en mando en el Partido Republicano, pero actualmente está enfermo. Él hubiera sido para muchos el primero en posiblemente tomar este puesto, pero porque está enfermo, mucha gente piensa que posiblemente sea el representante Patrick McHenry, que ambos, Graves y McHenry, nuevamente son aliados, son gente que por muchos años han estado a la par de McCarthy, son reconocidos dentro del Partido Republicano como líderes, como gente que han, por decir, llevado el mando del partido, pero esto sería temporalmente, esto sería hasta que nuevamente ellos llamen un voto para ver quién sería entonces el nuevo Speaker of the House, el nuevo presidente de la Cámara. Y bueno, en este momento, Wadi, ya está la votación. Son 216 congresistas que han votado a favor, 210 en contra. El momento histórico, como bien mencionas. Ahora, de estos 2 posibles sucesores que tú mencionabas, ¿qué va a cambiar? O sea, ¿qué pueden ellos ofrecer que a comparación de lo que ya les ha ofrecido McCarthy para lograr un poco de estabilidad y continuidad en esta Cámara Baja?
Sí, estos dos individuos o cualquier individuo que sea el siguiente sería temporalmente, sería la Constitución simplemente da la guianza o las reglas que cuando no hay un presidente de la Cámara o en esta situación cuando es quitado de su puesto, estos individuos sería temporalmente actuarían como los presidentes de la Cámara, lo cual significa que el deber más importante de esos individuos es asegurarse que haya un voto, el cual yo mantengo la opinión que ya lo miraríamos mañana, un nuevo voto para quién sería el presidente de la Cámara. Nosotros, si miramos hacia el principio de este nuevo Congreso en enero de este año, nos recordamos que cuando se postuló para este puesto, Kevin McCarthy, hubieron 15 distintos momentos a donde tuvieron que votar. Sí. Duró en 4 días. Varios días. Sí, sí, sí. Y por ese caso yo creo que este va a ser el trabajo de ellos, asegurarse que haya ese nuevo voto. Por supuesto, y esta tarde Matt Gaetz, que ha estado encabezando esta moción para que se lleve a cabo la destitución de McCarthy, dijo que él es un líder de caos y que es una persona en la que no pueden creer en su palabra. Pero ¿por qué esta división dentro del Partido Republicano y cómo le afectaría en sí, no solo al gobierno americano, pero también a los mismos republicanos? Sí, esa la pregunta es muy clave. Voy a empezar con la parte de qué impacto tuviera del gobierno. Nosotros sabemos que ahorita este fin de semana hubo una negociación muy clave donde los demócratas y los republicanos trabajaron juntos para asegurarse que no hubiera un cierre de gobierno. Pero es importante notar que este plan solo es por 30 días. La votación de este fin de semana solo abre y se asegura que el gobierno esté funcionando hasta el final del mes de octubre, hasta el 30-31 de octubre, lo cual significa que el Congreso actualmente tiene un deber muy grande, tiene 31 días o menos actualmente para poder negociar un presupuesto para el resto del año. Nuestro gobierno no puede simplemente estar gobernando bajo crisis, que cada 30 días tenemos un nuevo presupuesto. El deber de ellos es tener uno que sea anual para el 2024, lo cual significa que en estos 30 días, si McCarthy pierde el puesto, lo cual estamos viendo actualmente, muy posible, ellos van a tener que escoger, van a tener que llegar a un acuerdo a escoger un nuevo presidente de la Cámara y a la misma vez negociar un nuevo presupuesto para asegurarse que el gobierno no esté sin un presidente, lo cual cuando no hay presidente de la Cámara, no hay alguien que esté dirigiendo el Congreso, que no esté decidiendo qué proyectos de ley se va a votar. Prácticamente van a estar en una pausa durante ese tiempo. Así es. Bueno, Wadi, vamos a escuchar en estos momentos sobre lo último de la votación. Is the Honorable Patrick T. McHenry of North Carolina. Signed sincerely, Kevin F. McCumber, Acting Clerk. Anunció pursuant to clause 8.3 of Rule 1, I will now act as Speaker pro tem. Speaker the chair will inform the members of the Patrick House McHenry. The office of the Speaker was rendered vacant pursuant to the adoption precisamente lo que of nos House decía Wadi, Resolution que porque ahora está 757. vacante, entonces él Upon a es quien vacancy está in the office of Speaker, clause 8B3 of Rule 1 provides that the next member on a list está submitted by the especificando la Speaker, cláusula, pursuant to the rule, que es acts la as regla de Speaker pro tem quién until the entra election of the new temporalmente. Speaker, and bestows the authorities of the office of Speaker upon the Speaker pro tem to the extent Y necessary. la autoridad es to temporal para Patrick the McHenry. chair, prior to proceeding to the election of a Speaker, Entonces, antes de escoger un nuevo first recess líder de la Cámara, for the relative caucus and conferences to meet and se discuss the path reunirán forward. los distintos bancadas. Accordingly, pursuant to clause 12A of Rule 1, the chair declares the regla House in 12A. recess subject to the call of the chair. Y entonces se declara que ya está vacante la posición de Kevin McCarthy como líder de la bancada. Y es oficial, ahí ya tienen a Kevin McCarthy, que ha sido destituido por la Cámara Baja. Aún no se ha visto o no se ha declarado, obviamente estaremos muy pendientes a esto, pero queremos regresar con Wadi Gaitán, que está aún conectados con nosotros, y queremos saber esa reacción por parte del Partido Republicano y como analista. Cuéntanos. Era de esperarse, ya hemos estado discutiendo todo esto, pero así tan rápido una votación oficial y ya está destituido el líder de la Cámara de Representantes, McCarthy.
Sí, algo verdaderamente histórico, algo como mencioné anteriormente, que yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos dicho hace 48 horas que estuviéramos en esta posición. Es histórico por el resultado y va a ser histórico, yo creo, los siguientes días, porque no tenemos por decir un evento antepasado a donde nosotros podemos analizar y decir, así es como sucedió en el pasado, este es el impacto que va a tener. Pero sí sabemos, como mencionamos anteriormente, McHenry, uno de los individuos que mencioné, ahora va a estar ahí temporalmente. Él es congresista de la Carolina del Norte, ha estado en el Congreso ya por varios años y ha sido dentro del Partido Republicano un líder fuerte. Él ha sido la mano derecha de Scalise cuando era originalmente el whip, que ese es el cargo que se asegura que todos los individuos, por decir, voten de acuerdo de su partido, asegurarse que todos estén en unidad, lo cual significa que él ahorita va a tener un trabajo muy difícil en las siguientes 24, 48 horas para lo que es esa nueva votación, pero es un día verdaderamente histórico para Estados Unidos. Es algo que el Partido Republicano va a tener que hablar internamente. Ellos ahora tienen la responsabilidad de escoger ese nuevo líder, la responsabilidad de hablar con aquellos miembros como Matt Gaetz, que con gran poder pudieron llegar al punto que ahora no tienen el speaker McCarthy. También va a ser interesante ver qué dicen los demócratas que ayudaron en este esfuerzo. Wadi, a mí se me hizo muy interesante que hace unos momentos, antes de... Matt Gaetz propone destituirlos. Los republicanos tratan de detener esta votación. Y en ese intento de detener, los demócratas se alían con 11 republicanos, incluyendo a Matt Gaetz, para votar, para continuar con este proceso. Lo interesante que yo te quería mencionar es que los números que estamos viendo ahora de esta votación para destituirlo son 216 contra 210. La que fue más temprano fue 218 contra 208. O sea, hay dos personas que cambiaron de opinión de un momento a otro. Cuéntanos un poco qué es lo que pasa. ¿Por qué alguien va a decir, bueno, sí, continuamos con esta moción y luego, no, siempre no. Mejor no quiero sacar al presidente de la Cámara? Sí, hay diferentes formas de analizarlo. Uno no sé exactamente por cuál estos individuos lo hicieron. Pero yo sé que hay, por decir, muchos republicanos y demócratas que opinan que no debe existir la oportunidad para presentar esta moción. Esta moción, en la forma que está escrita actualmente, es algo nuevo. Fue algo que al principio del año, cuando hubieron esas 15 rondas de votación que mencionamos anteriormente, que Kevin McCarthy negoció con esos individuos que estaban votando en contra de él. Y él dijo, como parte de la negociación, es que si votan por mí, yo les voy a dar a ustedes la flexibilidad, que se va a hacer mucho más fácil presentar esta moción. Entonces, yo sé que hubieron muchos republicanos y demócratas que mantuvieron la opinión que no debe ser tan fácil que cualquier individuo, no importando de qué partido, sea el que presente esta moción. Históricamente ha requerido que muchos más del mismo partido estén unidos para presentar esta moción. Entonces es posible que cambiaron de mente por eso. También es posible que algunos de los republicanos no querían votar por la moción por esta forma, pero decidieron que sí, que querían ese nuevo líder en este tiempo. Y Wadi, estábamos hablando de 7 republicanos anteriormente que votaron en contra de de que él permanezca en su posición como líder, y de ellos ahora son 8, que incluye Andy Biggs, Ken Buck, Tim Burchett, Ellie Crane, Matt Gaetz, que ya hemos estado hablando de él, Bob Good, Nancy Mace y Matt Roslindale. ¿Qué nos puedes decir de este grupo de 8 republicanos muy claves en esta votación? Sí, estos individuos son parte del grupo conocido como el Freedom Caucus, el caucus de libertad, por traducirlo en español. Ellos de ese grupo son los que siempre hemos visto que desde el tiempo de Speaker John Boehner, estamos hablando aproximadamente del 2016, 2015, aproximadamente, quizás un poquito antes, que este fue el grupo, muchos de estos individuos que sirvieron durante ese tiempo, fueron los primeros en llamar que el Speaker Boehner se saliera de su punto. Llegaron hasta el momento que ya tuvieron suficientes
miembros para poder presentar la moción, pero aún antes que sucediera eso, me recuerdo que Speaker Boehner dijo que él mejor se iba a renunciar de su puesto, que él ya estaba listo para retirarse. Él no dijo que quería seguir esta pelea, y es cuando entró después el Speaker Paul Ryan, que nosotros recordamos mucho, fue el candidato a la vicepresidencia con Mitt Romney, lo cual significa que este grupo no es la primera vez que ellos intentan hacer esto. Ellos ya por mucho tiempo han sido, por decir, un grupo rebelde dentro del Partido Republicano, los cuales ellos dicen tienen sus propios principios, los cuales ellos opinan deben tener mucho más poder, porque si recordamos, el Speaker de la House, el presidente de la Cámara, es el que puede dar y apuntar en qué comité sirven estos individuos, si son el presidente de esa comité. Y por mucho tiempo los presidentes de la Cámara no les han dado a aquellos del Freedom Caucus ese poder, esa libertad, hasta este momento, cuando Kevin McCarthy negoció esta moción al principio del año, y ahora está viendo las consecuencias de esa negociación. Pero, Wadi, interesante que ese Freedom Caucus, que es liderado por Scott Perry y Jim Jordan, ellos es un grupo de 45 miembros. En este caso son solo 8 miembros los que votaron en contra. De hecho, vimos a Jim Jordan hablando a favor de Kevin McCarthy cuando se hicieron las deliberaciones y opinaban los distintos republicanos a favor o en contra. Jim Jordan fue uno de los que habló a favor de McCarthy. Yo lo que te quería preguntar es, ¿cómo es que este grupo de 8 tiene rehén tanto al Freedom Caucus como al resto del Partido Republicano? Sí, me fascina tanto esa pregunta, porque una de las razones por cual Matt Gaetz y estos individuos han dicho que presentaron esta moción es porque durante las negociaciones del cierre del gobierno, Kevin McCarthy negoció y habló y trabajó junto con los demócratas. Ellos dicen que eso no lo hubiera hecho él, pero ahora ellos, para poder tener suficientes me apena mucho, votos, pero te tengo que interrumpir porque está hablando en este momento Matt Gaetz y queremos ir directo con esa transmisión para escuchar lo que está diciendo Matt Gaetz. Escuchemos. Vamos a ver si tenemos audio de esta rueda de prensa improvisada. Escucha un poco bajo. Está un poco bajo el audio. Así que desafortunadamente no podemos escuchar. Ahí está. No, está muy bajo el audio para poder entender claramente lo que dice. Así que regresemos con Wadi Gaitán, que se encuentra en vivo aquí con nosotros. Wadi, te interrumpí, perdóname por la interrupción. Pero que estaba hablando de Gaetz, precisamente. Así es. Esta es la televisión en vivo. Volvemos contigo, Wadi. Sí, lo interesante, lo que estaba mencionando, es que Matt Gaetz, no es que estos 8 republicanos tenían todo el poder de la Cámara, pero porque trabajaron juntos con los demócratas y los demócratas estuvieron dispuestos, es que esta moción pasó. Si solo estos republicanos no se hubieran juntado o trabajado juntos con los demócratas, no hubiera pasado. Entonces yo creo que hay es un poquito chistoso, un poquito de hipocresía, en el sentido que están castigando a McCarthy por trabajar con los demócratas, pero tuvieron que trabajar con los mismos demócratas para llegar a este voto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema con esta cobertura en especial de esta votación que ya acaba de finalizar y es oficialmente destituido el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Así es. Y por supuesto seguimos con más. Tenemos que hacer una muy breve pausa, pero volvemos con mucho más, tanto con Wadi y distintos analistas para continuar con esta cobertura especial. Quédense con nosotros, tenemos mucha más información para ustedes. Gracias.